Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una vez más nos volvemos a encontrar para hacer juntos Escuela de Valores. Esta propuesta que llega a sus hogares semana a semana por la pantalla de Metro y a toda la República Argentina. La suerte, la dicha, la posibilidad de estar bien acompañado por estos dos jóvenes profesionales, Florencia Mancilla y Nicolás Pisano. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Hola Roque, ¿cómo estás? Así es, hoy vamos a estar hablando de temas como por ejemplo la mejora sostenible del hábitat comunitario. Nico nos va a contar un poquito más de qué se trata esta nota. Así es, Flor, y recibimos a la gente de Hábitat para la Humanidad Argentina, que es una organización sin fines de lucro que trabaja por el derecho a la vivienda adecuada. De esto y mucho más nos cuentan en esta nota que compartimos con ustedes. Hola Paula, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa. Queremos charlar un poquito, que nos cuentes qué es lo que hace Hábitat para la Humanidad Argentina. Muchas gracias por invitarnos. Siempre para nosotros es un gusto y una posibilidad sensibilizar sobre la causa de la vivienda, así que muchísimas gracias por la invitación. Hábitat Argentina es parte de la Red Internacional de Hábitat para la Humanidad, que está presente en más de 70 países, y acá nace en el contexto del 2001, en el año 2002, y desde entonces viene trabajando en varios proyectos. Hoy los principales son el que llamamos desarrollo de barrios y el de alquileres tutelados. Hasta antes de la pandemia, en el primero, en el de desarrollo de barrios, que está activo en el barrio Los Ceibos, en González Catán en La Matanza, y en Ingeniero White en Bahía Blanca, lo que hacemos es fortalecer a las familias y brindarles herramientas para que autogestionen y autoconstruyan sus viviendas. Acá siempre Hábitat aborda el déficit cualitativo de vivienda. El déficit cual y cuantitativo en nuestro país es muy grande. La realidad es que la mayoría de las personas resuelven el tema de vivienda por sus propios medios. No llega ni el Estado ni el mercado. Entonces, la realidad de la autoconstrucción genera barrios consolidados que se van construyendo y armando con las posibilidades de las personas, en lo que invierten mucho tiempo y muchísimos recursos, y a veces con resultados de viviendas que no son seguras, que no son cómodas, que generan muchísimos problemas en la vida familiar y de las personas. Entonces ustedes como les hacen un acompañamiento, asesoramiento, sí, digamos, para que esa cantidad de recursos que destinan no se pierda, no quede en vano, me imagino, ¿no? Exactamente. Lo que hacemos lo que hacemos en los proyectos activos es trabajar muy articuladamente. Las familias en el barrio se postulan para los talleres. Tenemos una pata muy fuerte de lo que hacemos es la capacitación y los talleres. Eso ahora en la pandemia, te pregunto, ¿cómo se reconfiguró? Porque, bueno, vos me decías que tienen todo esto de capacitación, que me imagino que siempre fue un trabajo muy mano a mano, un trabajo muy presencial. ¿Cómo pudieron resignificar todo esto a partir de lo que sucedió, no? Y fue un golpe no poder ir más al barrio, y al mismo tiempo fue una oportunidad enorme. Nosotros al otro día más o menos del cierre total, lo que hicimos fue armar equipos para empezar a pensar nuevamente las metodologías, y se empezaron a probar y se fueron mejorando lo que llamamos hoy talleres virtuales, que son talleres que se dictan a través de grupos de WhatsApp con una baja cantidad de datos y con contenidos adaptados para que las personas en una herramienta que ya conocen y que tienen a mano, que es el celular y grupos de WhatsApp, puedan capacitarse para hacer ellos mismos las mejoras en sus viviendas, como por ejemplo hemos abordado instalaciones de baños, de sanitarios, que es algo relativamente sencillo y que llevan de todos modos acompañamiento técnico y certificación final por parte del equipo. ¿Tuvieron buenas respuestas ahí de las personas del barrio, digamos, con estas capacitaciones? O sea, ¿se pudieron adaptar fácilmente a este nuevo formato? Increíble, pero sí, excelente. La verdad es que sí hubo muy buena apropiación por parte de la metodología, por parte de las familias. Acá estamos como orgullosos hasta de decir que hicimos como algún aporte a lo que es la reducción de la brecha digital, porque muchas personas lo que nos dicen después es que nunca habían hecho un taller por online, pensado que por un video podían aprender a instalar algo, o que a través de un grupo de WhatsApp podían contar, no sé, identificar los peligros en su vivienda,
o intercambiar con otras personas de su barrio o de su zona qué es lo que ven que pueden cambiar o que es peligroso en la casa. Claro. Y la verdad es que ha sido una, digamos, así como fue duro el cambio de lo presencial a lo virtual, nos ha abierto un montón de puertas Claro. para trabajo en en muchas otras zonas del país que no llegábamos. Acá se nos sumaron también mucho empresas, nosotros trabajamos todo articuladamente. Una de las frases de la organización es que solos no podríamos hacer nada y la verdad que siempre nos apalancamos enormemente en el apoyo de empresas, de voluntariado básicamente y donantes individuales. Y las empresas la verdad es que han apoyado muchísimo brindando talleres que nos permitió llegar a un montón de lugares del país donde ni nos hubiéramos imaginado. Y ahí en cada lugar contamos siempre con la articulación de las organizaciones de barrio que conocen el territorio, conocen a las familias. Entonces hemos hecho una red enorme en muchísimas localidades del país y desde ahí la verdad creo que esto ya llegó para quedarse como metodología. No solamente por esto que te cuento de permitir expandirnos y llegar a otros lugares, sino por la respuesta de las familias. Claro, que fue muy positiva. Ahora que de a poco, con el avance de la vacunación y demás, las cosas un poquito van retornando a algo que fuera medianamente parecido a lo que era antes, ¿están volviendo a combinar sistemas o quedaron todo en la forma más virtual y un acompañamiento quizás más desde la distancia? No, aún, o sea, el equipo siempre, salvo los primeros meses, siempre de todos modos siguió en el barrio el equipo técnico y social acompañando a las familias en cosas puntuales, con mucho seguimiento por videollamada o por teléfono, pero aún no, por ejemplo, algo que nos caracterizó siempre que son las brigadas de voluntariado, de la gente construyendo en las casas, con los cascos, que hay mucha gente que se muere por volver, eso todavía nosotros no estamos habilitados. Claro. Algo que caracteriza mucho a la organización que es la seguridad y la verdad es que aún no nos sentimos seguros, no estamos habilitados para organizar ese tipo de acciones por los voluntarios y por las familias, ¿no? Tal cual. Hay algo que completa estos talleres virtuales, que es la entrega de los sets con los materiales. Es decir, por ahí la familia, bueno, vio los videos cómo se conecta a un baño, porque es importante cuidar las aguas de la vivienda, etcétera. Y cuando finaliza, en articulación con la organización, nosotros entregamos el set del baño, que puede ser, por ejemplo, un inodoro, un lavamanos, un calefón eléctrico con la jabalina, porque el taller de agua y saneamiento incluye una capacitación sobre la reducción del riesgo eléctrico. Lo mismo estamos haciendo ahora con instalación de techos, con donaciones que tenemos de materiales, y cuando termina cada taller, a pesar de que ha sido virtual, la familia se acerca hasta el centro comunitario o la organización con la que articulamos y recibe el set para instalar y aplicar lo que aprendió en el taller. Perfecto. Entonces, de esa manera creemos que también la contribución es esta mejora cualitativa, en este caso de reparaciones, no de viviendas completas, pero sí, bueno, la verdad es que mejorar el baño o un techo en una vivienda hace un cambio enorme. No, sin dudas. ¿Sabes que también te iba a preguntar, vos me comentaste que tenían un programa, algo de los alquileres, ¿cómo es eso? Sí, bueno, Habitat hace unos 10 años o un poco más diagnostica en Ciudad de Buenos Aires la problemática de familias que viven en inquilinatos, en conventillos y en hoteles pensión en la zona sur de la ciudad, puntualmente en La Boca, ¿no? Ahí se trata de cientos de miles de familias que en ese momento decíamos, se decía, ¿no? Lo paradójico es que pagan lo mismo por un alquiler de mercado, pero no acceden. Es decir, las barreras de acceso al alquiler en la Argentina son muy de índole a veces hasta cultural y no de dinero, porque lo que cobran a veces en estos lugares es el equivalente o hasta un poco más. Claro. Entonces la organización lo que hace es comprar un conventillo que tenía riesgo de derrumbe y construir un edificio. El planteo principal era brindar oportunidades de vivienda para las familias que venían viviendo en conventillos sin garantía y sin ingresos formales.
Es decir, Claro. justamente los requisitos para alquilar en el edificio son esos. Y de esa manera el edificio, el proyecto fue evolucionando un montón, se cumplió, tenemos como una tasa de éxito en términos de la cantidad de familias que han pasado por el proyecto y que después han podido alquilar formalmente, lo llamamos. Formalmente lo decimos como un beneficio en términos de que tenés un contrato, de que podés decidir y negociar con el propietario y que las condiciones van a ser buenas para ambas partes, Claro. que es lo que no ocurre en la informalidad. Claro. Sí, le dan un contexto de seguridad también. Exactamente. De que no es que de un día para el otro de repente van a tener que irse, Además, digamos, una formalidad que les da un respaldo, ¿no? Exactamente. Y esto fue todo un aprendizaje. En Argentina el tema del alquiler sigue siendo una deuda y sobre todo para las familias, digamos, que pertenecen a esta población. No hay programas de alquiler social, por ejemplo, que es algo que en todo el mundo o en muchos países del mundo ya está superado. Y bueno, Hábitat Argentina construye este edificio y pone en marcha este modelo de alquiler tutelado con acompañamiento a las familias para que en ese periodo que están en el edificio, que puede ser de 2 años o 4 si renuevan el contrato, hasta antes de la ley eran 2 años, ¿no? La idea es que las familias que alquilan el edificio durante ese tiempo puedan construir un nuevo trayecto habitacional y romper de alguna manera la barrera de haber estado siempre alquilando en una pieza que se llueve, donde compartís el baño con 10 personas, donde los nenes no están seguros, en fin. Y la verdad es que el éxito del proyecto en ese sentido de resiliencia de las familias y de empoderamiento ha sido muy bueno. Y nuestro afán siempre es escalarlo. La verdad es que la mayor ambición que tiene Hábitat en todos los sentidos, pero fundamentalmente en el tema alquileres, es escalarlo. Es que sin dudas es una necesidad enorme la que hay en el país con respecto a eso. ¿Tienen algún proyecto o idea o plan de cómo poder magnificar eso, quizás a través de planes o de, digamos, de trabajo con determinadas organizaciones del gobierno o algo así, o es una idea, por ejemplo? No, hemos intentado, hasta ahora no hemos concretado poder escalarlo. En el edificio tenemos 9 departamentos. El cambio que sí hicimos, que esto todo es como pre-pandemia, post-pandemia, sí. Todavía no se puede hablar de post-pandemia realmente, porque además los cambios ya van a ser permanentes, muchos de ellos. Tal cual. Pero lo que pasó con las familias, que así como te decía, que el modelo nace para familias que pagaban lo mismo en un alquiler formal que en un informal, ahora, durante este año y medio, casi 2 años, lo que hemos visto es la pérdida de poder adquisitivo y la pérdida de empleos. Tal cual. Entonces, después de todo un proceso de revisión del proyecto, la nueva versión de alquileres tutelados es con alquileres muy subsidiados durante el primer año, un poco menos el segundo año y ya nada del tercer año, pero con un componente de articulación con organizaciones de empleabilidad para que las familias que perdieron el sostén puedan reconstruir una vez más su vida laboral para el sostén de la vivienda. Tal cual. Entonces ahora no es solamente un proyecto de vivienda con residencia segura, sino además las personas que ingresen a ese proyecto van a poder articular con organizaciones que asistan en todo lo que es o capacitación o empleabilidad. Perfecto. Esto es Digamos que totalmente es muy novedoso, integral, claro. Es sumamente integral, lo nuestro es vivienda, el foco y uno de los principios de la organización es el foco en vivienda. O sea, sabemos que hay muchos problemas, pero para Hábitat Argentina lo principal y todo empieza en la casa, entonces tratamos siempre de que el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades. Entonces tratamos siempre de que el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades para las personas estén dirigidas a mejorar su vivienda. Sin dudas que la vivienda es como el primer paso hacia una vida digna, por eso me parece súper importante esto que llevan adelante y que la gente lo conozca. Ahora, te hago una pregunta, ¿cómo los pueden encontrar cualquier persona que se interese en las acciones que hacen Hábitat, ya sea para donar, ya sea para ser voluntario, ya sea para cualquier consulta que tenga? ¿Cómo los encuentran?
Nos encuentran en nuestro sitio web, está un montón de información sobre los proyectos y después en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Perfecto. Y si no, www.hpha.org.ar, ahí está el acceso a todas las redes. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, Paula, por acompañarnos en el programa. Ha sido un placer esta charla. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por interesarse en el tema de la vivienda. Gracias a vos. ¿Tu seguro es un papel? Dale. Mejor elegí tener tu póliza digital. Sumate con la Segunda Seguros a la generación sustentable. En la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda, estamos trabajando en educar con valores para el futuro a toda la Argentina. Es un sueño grande, pero posible gracias a la cantidad de personas que estamos descubriendo que viven con valores en el país. Conocelas en www.laescueladevalores.com.ar y sumate. La Argentina sos vos. Gracias, Florencia, por esta nota, gracias a la persona que ha estado con nosotros en el programa del día de hoy y seguimos sumando historias de vida, seguimos sumando talentos en esta propuesta que es Escuela de Valores. Le agradecemos mucho a la gente de Hábitat para la Humanidad por acompañarnos en el programa del día de hoy. Y si quieren volver a ver esta nota, así como todo el contenido que compartimos en el programa, siempre lo pueden volver a hacer en nuestra página web, www.laescueladevalores.com.ar. Y llegó el momento de compartir con ustedes una de nuestras secciones favoritas, Clases 2.0. Clase 4, valores para construir el mundo que viene. La pandemia puso al mundo en pausa, puso al mundo a reflexionar acerca de cómo estábamos viviendo, cómo estábamos consumiendo, cómo estábamos trabajando. Y hay mucho gurú, mucha conversación y discusión en las redes sociales que dicen que el mundo post-pandemia va a ser mucho más empático, más cooperativo, más solidario. ¿Pero necesariamente va a ser así? Hay un pensador muy interesante y es un emprendedor social gigantesco que se llama Muhammad Yunus, creador del Banco Grameen por los años 80. El Banco Grameen fue el primer banco creado para dar microcréditos a la gente más pobre del mundo, en particular a las mujeres en India. Y por esa labor en 2006 recibió el Premio Nobel de la Paz. Y uno decía que la pandemia le ha propuesto al mundo una pregunta extraordinaria, que tiene que ver con, ¿vamos a reconstruir el mundo que quedó destruido por la pandemia o vamos a rediseñarlo? Y Yunus se inclina por el rediseño. ¿Por qué? Porque dice, lo cierto es que el mundo prepandemia era depredador de la naturaleza, depredador de los vínculos entre las personas, depredador políticamente entre países. Entonces, si lo que queremos es construir un mundo mejor, necesitamos rediseñarlo. Entonces, la pregunta es, ¿con qué valores? Porque son los valores los que impulsan las acciones. Voy a salir nuevamente al mundo cuando pueda salir para hacer el cambio que espero.
Es una frase de Gandhi. Necesitamos ser el cambio que queremos ver. Este tiempo de reflexión, este tiempo interno, para mí es fundamental para que cada uno pueda decir, bueno, ¿en qué aspectos necesito yo rediseño? ¿En qué aspectos necesito yo repensar mi manera de consumir, mi manera de vincularme, mi manera de trabajar? Efectivamente, ¿soy empática, solidaria y cooperativa? ¿O hay maneras más extendidas para que yo pueda aparecer en el mundo de esta manera? Lo cierto es que yo tengo dos círculos. Tengo un círculo de preocupación, que son todas aquellas cosas que me preocupan. Me voy a enfermar, voy a seguir teniendo trabajo, etc. Pero es un círculo en el que yo tengo poco poder o ninguno. Y hay otro círculo en el que yo soy poderosa, que es mi círculo de influencia. Es aquel círculo que puede ser más pequeño o más grande, en donde mis acciones tienen un impacto. Y yo creo que mis valores y mis acciones siempre impactan, aunque sea en mi metro cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿voy a reconstruir o voy a rediseñarme después de la pandemia? Porque depende de cómo yo responda a esa pregunta, voy a actuar en el mundo. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no queremos olvidarnos de agradecerle especialmente a las personas de Quinta Los Ombúes, que son quienes nos han prestado estas hermosas instalaciones donde pudimos hacer el programa del día de hoy. Y nos despedimos, como lo hacemos siempre, con muy buena música y este compromiso de reencontrarnos dentro de una semana para juntos volver a ser Escuela de Valores, aquí, en Metro.